Buenas noches, buenas noches con todos. Sean bienvenidos a nuestro segundo día de actividades por la semana de la carrera de la Ingeniería en Alimentos. Hoy es nuestro segundo día de charlas. Estas charlas fueron organizadas gracias a IFT SPOL, a Food Science Club Zamorano. El tema de hoy de la charla va a ser el uso sostenible de desechos en el producto de desarrollo de productos. A continuación les van a presentar un poco más de nuestro exponente. Hola, buenas noches con todos. Yo les voy a hablar acerca del máster Galo Chuchuca. Galo Chuchuca Morán es docente desde 2018 en la carrera de Ingeniería en Alimentos del SPOL, de los cursos de procesamiento de lácteos y laboratorio de diseño de procesos térmicos. Cuenta con un máster en Food Science and Human Nutrition de la Universidad de Florida y es ingeniero en alimentos de SPOL. Previo a la docencia, trabajó unos años en industrias de congelados, lácteos y camarón. En la carrera ha centrado su trabajo en proyectos en colaboración con la industria para el desarrollo de alimentos, utilizando sus productos e ingredientes no convencionales. Ahora voy a recompartir para poder dar inicio a la charla. Agradecemos que mantengan sus micrófonos apagados y cualquier pregunta que tengan la pongan en el chat. Ok, hola a todos, muchas gracias Carla y Michelle por la presentación. ¿Me confirman si se ve todo bien? Ok, ¿no? Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces, bienvenidos nuevamente a todos en esta sesión de charlas que hemos organizado, que han organizado los compañeros de IFT, tanto en SPOL como en Zamorano. Es un gusto estar aquí compartiendo el conocimiento adquirido a lo largo de unos ciertos años trabajando en temas de desarrollo de productos con ingredientes de algún modo no convencionales, diría yo, en el contexto nacional y también internacional, ¿no? Esto dentro del marco de la celebración de nuestra carrera de Ingeniería en Alimentos, que por cierto me adelanto y empiezo invitándolos una vez más a nuestra sesión solemne el viernes en la mañana y a la charla de un experto en la industria para el viernes también en la tarde. ¿Okay? Entonces, dicho esto, podemos empezar con esta charla que le he llamado Aprovechamiento de desechos en la industria de alimentos, y le he llamado entre comillas desechos porque si bien tradicionalmente la palabra desechos implica que va a ser destinado a un vertedero, basurero, sin ningún valor comercial, pues esa no es la realidad, ¿no? Y veremos un poco de ejemplos y el contexto de por qué digo que no es la realidad, ¿no? Ok. Por cierto, disculparán que hay un mix de inglés y español en las diapositivas. Tenía material preparado en las dos formas. Se ha mezclado un poco el tema. Un poco para entrar en contexto, cuando hablamos de pérdidas o desperdicios en la industria de alimentos, es importante entender que el proceso de producción de alimentos abarca diferentes etapas, ¿no? Principalmente, tenemos la etapa inicial, la producción primaria en los campos, agricultura en general, en donde van a existir temas, ya sea por temas productivos, temas ambientales, temas externos a la producción o temas de mal manejo, que existirán pérdidas desde la producción primaria, ¿no? Y no únicamente mediante temas de mal manejo en el campo o invento, por ejemplo, algún tema de sequía o temas de inundación en que pueden existir pérdidas, sino también por un mal manejo en su producción, lo cual lleva a la sobreproducción de ciertos productos en el mercado que ustedes puedan haber escuchado. Por ejemplo, hace algunos meses atrás hubo que existía una sobreproducción de arroz, lo cual llevaba a tener pocas alternativas en términos comerciales cuando hablamos de únicamente comercializar producto, ¿no? Entonces, en estos escenarios, si el agricultor
no tiene formas de poder llevar o vender este producto, muchas de las veces suelen ser pérdidas en la cadena de producción primaria, ¿no? De ahí si llevamos y pensamos este alimento que está produciéndose en los campos, llega a la industria. En la industria existirán otras operaciones en el cual van a llevar a su transformación y a producir nuevos elementos que si la industria no está preparada, pues puede llegar a ser desperdiciado. El caso, por ejemplo, del suero de leche, ¿no? Recibimos leche, por ejemplo, para elaborar quesos y obtenemos el producto que buscamos y queda un derivado adicional que si no hay una utilidad o un proceso como tal, suele ser desperdiciado, ¿no? Entonces tenemos un subproducto que le conocemos suero de leche. Asimismo, dentro de las operaciones productivas pueden existir mermas que ocurren naturalmente por el tema de equipos, por temas de que no cumplen características de calidad o simplemente porque implica remover elementos como por ejemplo una cáscara o las puntas de algún vegetal, ¿no? Eso es lo que lo conocemos como discards. Y bueno, ya pasando a la etapa productiva, industrial, tenemos que estos alimentos suelen ser trasladados a puntos de venta, ¿no? Sean estos supermercados, mercados, donde van a estar expuestos para el consumidor. En esta etapa también pueden existir pérdidas y desperdicios, sea por mal manejo de los propios centros de venta o por tal vez mal manejo del propio también consumidor al momento de comprar productos o porque simplemente no llega a venderse en la fecha que estaba esperada el producto, ¿no? Recordemos que los alimentos tienen fechas de expiración, muchos de los alimentos suelen ser perecibles, principalmente aquellos que no son completamente procesados o tal vez son mínimamente procesados como trozos de frutas, jugos, productos lácteos, huevos y demás, ¿no? Y ahí es otro punto donde ocurren pérdidas y desperdicios en la industria de alimentos. Y finalmente tenemos el consumidor, ¿no? Nosotros en casa muchas de las veces hemos comprado productos y no logramos consumirlos en la fecha indicada o simplemente se desperdician por A o B motivo, ¿no? Entonces ocurren pérdidas también en nuestros hogares y suelen ser un punto muy importante en la pérdida de alimentos, ¿no? Entonces si sumamos pérdidas desde la cadena de la producción primaria hasta pérdidas en la etapa final del consumidor, pues estamos hablando de toneladas de productos que se desperdician anualmente, ¿no? Y cómo poder recuperar esos alimentos han sido siempre un reto por temas económicos inicialmente, como cualquier cadena productiva. Si existen pérdidas en algún punto, estamos hablando de dinero perdido, ¿no? Pero no únicamente pensando en el dinero, sino en las preocupaciones a medida que ha avanzado la sociedad, pues las implicaciones son mayores, ¿no? Tenemos aspectos éticos, aspectos ambientales, más aún en un sistema en donde existe aún desnutrición, pobreza en varias regiones del mundo, ¿no? Muchas veces se indica que el tema de falta de acceso a alimentos se debe a una mala distribución de alimentos o que los alimentos no están siendo llevados a las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Eso es un punto de vista de seguridad alimentaria, pero también el punto de vista ambiental es otra de las grandes preocupaciones. Y no únicamente pensando en, ok, tenemos basura, que se está generando más basura, porque al fin y al cabo los alimentos mínimamente procesados, si nos centramos en ellos, son materia orgánica que se va a desperdiciar, ¿no? Ahora, si hablamos de productos procesados, pues hay un tema de empaque y demás que también son una preocupación. Pero no únicamente eso, de qué pasa con el desecho y que llega al vertedero, sino también la energía y recursos que se pusieron para producir un alimento. Imagínense que tienen una tonelada de tomates, los cuales únicamente el 70% logran ser aprovechados por el consumidor. Un 30% se invirtió tiempo, se invirtió recursos de agua, recursos de suelo, que pudieron haber sido destinados a otro modo o el impacto generado en medio ambiente pues ha sido en vano, ¿no? Entonces en ese contexto se busca generar alternativas para reducir las pérdidas y también aprovechar estos tal vez subproductos o desechos que si no tienen otro destino pues están pensados a un vertedero y a no ser usados por el consumidor.
Un poco en contexto también, en este estudio del 2021 habla de desechos que se producen en la producción de zanahorias. Alrededor del 25-30% de las zanahorias en Canadá, pues son simplemente descartadas por no cumplir aspectos netamente de calidad. Y usualmente uno piensa, no, es que existe tal vez pérdidas por temas microbiológicos, y en realidad únicamente el 5% es por temas de crecimiento de microorganismos, ¿no? Quiere decir que existe la gran mayoría simplemente por aspectos de calidad y pudiesen tener una utilidad industrial, ¿no? Entonces, el día de hoy lo que busco presentarles es ejemplos de cómo se pueden utilizar ciertos subproductos o desechos en diferentes niveles de la cadena de producción que hemos estado hablando, ¿no? Entonces vamos a hablar de 4 ejemplos. Uno, un tema de uso de subproductos en la industria láctea, un tema de sobreproducción de gandul, un tema de desechos que ocurren en los mercados, alternativas que se han dado a estos, y finalmente un tema de desechos en procesamiento en la industria de jugos de naranja, ¿no? Estos trabajos se han hecho y se han alcanzado a validar en algún modo gracias a la colaboración de los estudiantes de nuestra carrera en sus proyectos de titulación, en el cual he tenido la suerte de poder liderar estos proyectos. Bueno, entonces empecemos con uno de los más conocidos, y de hecho al día de ayer estuve al inicio de la charla y hablaban ya del suero de leche, que es uno de los subproductos de la industria láctea bastante estudiados y bastante también popular al inicio, en que no sabían qué hacer, ¿no? Ya en la actualidad existen diferentes alternativas en cual van desde bebidas, usos en el desayuno o simplemente la mezcla típica del suero o aislados de proteínas de suero de leche, que suelen ser acompañados con batidos o comidas en segmentos de poblaciones que buscan aumentar su ingesta proteica, ¿no? Deportistas o personas que hacen actividades físicas. ¿Cómo se obtiene este subproducto? Básicamente suelen iniciar con procesos de concentración, y uno de ellos típicos es mediante concentraciones mediante filtraciones de membrana, en el cual se busca mediante un proceso de usar presión, pasar por un sistema de membrana, separarlos por tamaños de partícula, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 2 elementos importantes en estas operaciones, que es el retenido y el permeado, ¿no? Que según su tamaño, pues las partículas proteicas, que suelen ser en mayor tamaño, suelen quedar en el retenido, y el permeado suelen ser partículas mucho más pequeñas, por ejemplo, azúcares y minerales que suelen estar en el suero de leche. ¿Okay? Aquí nos lleva a nuestra primera problemática planteada por una industria. Rey Queso, una de las industrias de Ecuador, para los que no estén aquí, una de las industrias lácteas sumamente grandes en el país. Tiene una variedad de productos, siendo uno de ellos el queso fresco, que es el queso popular en el mercado ecuatoriano, ¿no? En este contexto, ellos, pues, en su proceso productivo de elaboración de queso, pues también tienen su generación de desechos, ¿no? Generan alrededor de 18,000 litros diarios de suero, los cuales actualmente están siendo procesados para elaborar concentrados proteicos, concentrados de suero, ¿no? En el que los usan en bebidas para deportistas, como este acá que tienen, GoFit. Es un producto de proteínas de suero líquida, en el que ha sido concentrado este suero, la parte proteica ha sido concentrada, ¿no? Asimismo tienen otras alternativas, como queso, una alternativa de queso, un análogo de queso a partir de suero de leche, y también el uso de este contenido proteico está en otro tipo de bebidas, leches fortificadas con un aumento de contenido proteico, perdón, como otra opción en su cartera de productos, ¿no? Sin embargo, ellos, dentro de su proceso de concentración, les hablaba hace un rato en que que el suero puede ser concentrado, tienen un tema de remanente, un tema de permeado de suero de leche, que no sabían darle mayor utilidad, o estaban buscando alternativas para darles mayor uso, principalmente pensado en que no querían
descartarlo, verterlo tal vez en la producción ganadera o tal vez como desecho de la industria, ¿no? Sino querían buscarle un uso en términos de reducir su impacto ambiental y también buscando nuevas alternativas de mercado y por ende fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, en este contexto, bueno, se analizó el tema del permeado. Aquí ustedes pueden ver un permeado de suero de leche, no es el tema tal vez para los que han elaborado quesos, que es bastante blanco o opaco, ¿no? Que es como casi la leche. En este caso, el permeado no tiene esa característica porque recuerden que es el resultado de haber concentrado el suero de leche, entonces es un producto bastante translúcido en donde va a tener azúcares y minerales, ¿no? En este contexto, con los estudiantes en el 2019, pensamos cómo se podría aprovechar estos minerales y estos azúcares, ¿no? Entonces, haciendo una inspección, una revisión del mercado y alternativas que se han utilizado, nos encontramos con esta bebida que se hace en la región entre Suiza y Francia, no estoy seguro exactamente en qué país, en donde se usa suero de leche, permeado de suero de leche, para elaborar bebidas hidratantes, ¿no? Recordemos que estas bebidas hidratantes suelen tener recursos como minerales y azúcares necesarios para recompensar las pérdidas en una actividad física, ¿no? Entonces, viendo esta alternativa, pues se evaluó, se pensó en cómo se puede utilizar este permeado de suero de leche en la elaboración de una bebida deportiva. En este caso, se estudiaron 3 niveles de incorporación de permeado de suero de leche en la formulación de bebidas, utilizando 30% de permeado, 20 y 15%, ¿no? La limitante entre mayor porcentaje de permeado es que los consumidores notaban ese sabor a la lactosa o la leche en general, en el cual podrían confundir al consumidor y no ser del agrado, ¿no? Si uno te dice, te ofrezco una bebida hidratante y te sabe leche, pues puede causar cierta disgusto o repulsión en los consumidores, ¿no? Entonces se definió 30% como máximo y se evaluó hasta el 15%, identificando que entre una incorporación del 15 a 20% en la formulación no existían diferencias significativas. Adicional al permeado, se usaron también, por ejemplo, ácido cítrico y sales para regular los niveles necesarios para un producto pensado para una bebida hidratante como tal, ¿no? Bueno, entonces ya teníamos entre 15 y 20%. ¿Cuál era la alternativa que estábamos interesados? Pues era la del 20% porque queríamos usarla en mayor cantidad nuestro subproducto, ¿no? Entonces nos fuimos por la del 20%. Sin embargo, teníamos la duda de qué tan bueno era el producto pensando con las demás productos en el mercado, ¿no? Porque si ustedes ven, tenía una aceptación alrededor de entre 4.85, nos preguntábamos, ¿realmente eso es una nota alta o una nota baja? ¿No? Porque como les decía, hemos comparado entre 3 productos con similares características. Entonces lo decidimos comparar con un producto de la referencia, en este caso comparar con un Gatorade del mercado de similar sabor. Se usó saborizante, por cierto, en la formulación, y se buscaba comparar realmente si el producto tenía una aceptación buena con la referencia del mercado, ¿no? En este caso, si bien numéricamente era un poco inferior la nota alcanzada para el producto desarrollado, estadísticamente no existían diferencias significativas entre los 2 productos, ¿no? Indicando que el producto, pues, sensorialmente era viable para competir en el mercado, ¿no? En términos de pH y Brix, que son características físico-químicas, el producto pues era bastante similar. Existía un producto del mercado, por ejemplo Gatorade Active, que no tiene azúcares, el cual el grado de Brix era bastante bajo, ¿no? Pero de ahí los demás elementos eran bastante similares. Un poco en términos comerciales, el producto salió con un precio, considerando la realidad de la empresa, obviamente, en 42 centavos, lo cual, ¿por qué hago hincapié en la realidad de la empresa? Porque dependiendo de la tecnología que usen, de la inversión y la capacidad productiva, pues estos valores pueden aumentar o disminuir, ¿no? Lo cual lo volvía competitivo en el mercado.
Y pues esta fue la alternativa que propusimos a ellos, ¿no? Actualmente sé que ellos están aún analizando diferentes alternativas. Recuerden que un producto puede ser técnicamente viable, pero también habrán temas de marketing y temas de estrategias comerciales que a veces descarten o garanticen el uso de un producto o tal, ¿no? Recuerden que si tienen preguntas, las pueden hacer en el chat o simplemente interrumpir con confianza la charla para atender sus preguntas, ¿ok? Bueno, entonces si no hay dudas, seguimos con el otro ejemplo que les tenía, y es el uso de productos de cultivos que tienen sobreproducción, ¿no? Les decía que uno de los orígenes de perder alimentos o en donde existen pérdidas y desechos de alimentos es por la sobreproducción de los mismos, ¿no? En este caso tenemos el gandul, uno de los leguminosas populares en el mercado de exportación del Ecuador, destinadas principalmente a Europa y Estados Unidos. Facundo es uno de los principales productores ecuatorianos que venden esos productos, ¿no? Y el cual se cultiva en las zonas de Guayas, Los Ríos y Manabí, provincias de la costa ecuatoriana, y que actualmente una cooperativa hace unos años no tenía cómo poder darle mayor utilidad a esta sobreproducción. Tanto así que el gandul, que originalmente se cosecha verde, porque ese es el producto que demanda el mercado, lo dejaban ahí envejecer porque simplemente no tenían clientes, ¿no? Ahí existe sin bien temas de producción y administración en la producción primaria, que tal vez si se haría una mejor diversificación de su producción y demás, no ocurriría esto, ¿no? Pero más allá de la práctica primaria que tengan nuestros agricultores, es una realidad, ¿no? Existen en ciertas temporadas suele existir una sobreproducción que, como les digo, dejan simplemente envejecer su producto, ¿no? Eso es lo que lo conocen como el frejo de palo también, que suele ser ya el gandul envejecido, ¿no? Sin embargo, este producto, si no suele ser inclusive vendido ya seco, muchas de las veces también lograban quemar el cultivo porque simplemente no les daba réditos económicos a los productores, ¿no? Entonces, con este contexto, pensamos en qué se podría desarrollar o trabajar, y se pensó en el diseño de una formulación para balanceados para cerdos y pollos, ¿no? Esta producción de pollos y cerdos es propia también de la zona y de los agricultores que tenían esos cultivos, entonces era bastante también de su interés para ellos, ¿no? Entonces lo que se buscó es primeramente identificar el tema del contenido nutricional del producto, de la energía disponible para la producción animal de cerdos y pollos, y pues como conocemos en este tipo de productos el contenido proteico es bastante significativo, ¿no? O importante. También tiene cierto contenido de proteínas, cenizas y grasas que, aunque menor valor, pues también son relevantes en el contexto de la formulación de balanceados, ¿no? Y obviamente también el contenido de carbohidratos. Sin embargo, recordemos que el gandul, en este grupo de leguminosas, requieren de otros productos que logren equilibrar el contenido de aminoácidos disponibles para ofrecerlos a los animales, ¿no? En este caso se usó también maíz, un cereal importante para completar el perfil de aminoácidos requerido, ¿no? Y asimismo se trabajó con soya, que es el ingrediente también principal en la elaboración de balanceados, ¿no? Usualmente los balanceados, al menos aquí en Ecuador, son elaborados principalmente de maíz y soya, entonces se trabajó en una incorporación del gandul en formulaciones similares que existen, ¿no? Como restricciones en el tema de la formulación se estableció el tema de energía, proteínas, lisina, metionina, tironina y triptófano, que les decía que son usualmente los aminoácidos, el tema de tener cuidado cuando hablamos de formulación. Entonces, dicho esto, pues se procedió al tema de la formulación. Este es mismo un trabajo de titulación con los estudiantes.
el 2019. En este caso se hizo, bueno, en esta pueden ver la formulación. Existía un tema de cocción previa del gandul para eliminar compuestos antinutricionales al que le podrían afectar en la alimentación de estos animales. Entonces se hace una operación de cocción y luego el tema de mezcla y demás para hacer la extrusión. La extrusión se hizo alrededor de 90 a 100 grados Celsius. Y en este contexto, pues ahí tenemos la formulación que se logró definir para llegar a los valores que creíamos podrían servir para alimentar los pollos y cerdos, ¿no? Temas de costos fue alrededor de $20 el saco de balanceado, y el de pollos quedó en alrededor de $24, lo cuales eran bastante similares a lo que existía en el mercado, ¿no? Cuando hicimos el tema de validación, porque la etapa final fue validar si realmente el tema de formulación se lograban los niveles requeridos. Cuando hablábamos de temas en cerdos, el valor obtenido real fue de 12%, lo cual no cumplía el requerimiento nutricional esperado, lastimosamente. Sin embargo, los valores de grasa y ceniza sí se lograron. Y cuando hablábamos de la formulación de para pollos, el valor obtenido se alcanzó los mínimos requeridos, ¿no? Entonces, si bien lo que logramos formular no cumplía el mínimo requerido de proteína nutricionalmente hablando para cerdos, no quiere decir que sea imposible, sino que se necesita volver a ajustar la fórmula, ¿no? Para alcanzar los niveles deseados o los mínimos requeridos, ¿ok? Y asimismo, otra de las etapas que no se logró concretar en este proyecto fue el tema de la aceptación por los animales, ¿no? Una cosa es producir la fórmula teóricamente y tener los valores mínimos, y otra es la aceptación del animal, ¿no? Sin embargo, lo que se conoce por temas propios de los ganaderos, de los agricultores que ayudamos en este proyecto, ellos habían usado el tema de gandul para la alimentación de sus propios animales, ¿no? Y los cuales decían que al inicio tenían una buena aceptación, pero luego se cansaban un poco del sabor, ¿no? Entonces, como les digo, estas fórmulas tienen soya y maíz, pues creemos que sí tendrían la aceptación de los animales. Sin embargo, vuelvo y recalco la importancia de validar esto en temas ya productivos, de darle animal y ver realmente si crece en tamaño y aumenta el tema de músculo y de tal, de peso, para que sea realmente viable el producto, ¿no? ¿Preguntas? Recuerden, si tienen preguntas, las pueden poner en el chat. Bueno, ok, entonces si no hay más preguntas, el otro contexto que quería hablarles esta noche es el tema de ideas de cómo se pueden aprovechar productos que se recolectan en puntos de venta como supermercados o mercados donde venden productos frescos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, los bancos de alimentos son estas organizaciones no gubernamentales, usualmente, en el que buscan, reciben alimentos, ya sean de empresas o de mercados, supermercados, en que el producto, si no logra ser recuperado, pues el destino usualmente son desechos, ¿no? Porque ya nadie los está comprando o porque no cumple una característica que no puede ser, no logra ser comercializado, por ejemplo, en el caso de empresas, ¿no? Entonces, este proyecto llega en este contexto de ayudar a un banco de alimentos en el cual usualmente logran recolectar 30,000 kilogramos que son aptos para el consumo anualmente, ¿no? Y ellos buscan alimentar, bueno, de hecho actualmente tienen 25,000 personas en que dan soporte en temas de darles esto, reducir la inseguridad alimentaria, y de hecho este 30% de estos beneficiarios tienen un déficit nutricional. Y aquí llega un punto también adicional que estaba pendiente de conversar con ustedes, de hacerles hincapié en que cuando hablamos de sostenibilidad o buscamos el tema de ofrecer soluciones alternativas o soluciones pensadas en este contexto de sostenibilidad, no es únicamente pensar en el medio ambiente, ¿no?
existe un tema de responsabilidad a la sociedad en cómo ofreces alternativas que tal vez reduzcan la pobreza o mejoren el tema de la inseguridad alimentaria o el tema de ofrecer alimentos buenos y nutritivos y seguros, ¿no? Entonces, en este contexto, se trabajó en ellos para reducir, como les digo, si bien el desperdicio de alimentos, ¿no? Que está ocurriendo actualmente en Ecuador y ocurre en todos los países, de hecho, del mundo, pero también con un componente social, ¿no? Entonces se trabajó en este proyecto en el 2020 para formular un alimento, en este caso con hortalizas recuperadas. Se analizó las hortalizas que llegan y se vio en temas de logística y en temas de accesibilidad para el mercado, cuáles serían los productos importantes a considerar en elaborar un alimento que sea pensado en sus beneficiarios, ¿no? Y en este contexto se pensó el tema de una sopa deshidratada con estos ingredientes de yuca, zanahoria, papa, haba, zapallo, arveja, que son usualmente las hortalizas que se logran recuperar por este mercado de alimentos, ¿no? Asimismo, determinando características de contenido nutricional, elementos como contenido de almidón, contenido proteico, se logró ponderar, como les digo, en base a la disponibilidad de alimentos y en base a qué era lo que se lo quería formular, cuáles eran los ingredientes ganadores, por así llamarlo, ¿no? Entonces, en este contexto, se elaboró una sopa, se formuló en realidad, porque no se logró validar la fórmula, en un tema de un producto con 140 gramos, el cual contiene 83 gramos de carbohidratos, perdón, alrededor de 18% de grasa y alrededor de 12% de proteína, ¿no? Este producto lastimosamente no se pudo validar. Verán la fecha, dice 2020, donde estábamos completamente encerrados, entonces fue un trabajo netamente teórico con respecto a la formulación y el aprovechamiento en términos de logística y capacidad de recuperación del banco de alimentos, ¿no? En el mismo contexto, en este caso, se logró diseñar un snack para niños con banano. Este banano es principalmente recuperado de temas de comercialización para la exportación. Ecuador, uno de sus principales commodities es el banano. Producimos grandes cantidades de banano, el cual por temas de calidad o por temas de comercialización, pues si no logran cumplir los criterios, no hay otro tema que desperdiciarlos, ¿no? Entonces, el Banco de Alimentos también trabaja en esto de recolectar banano que son usualmente para la exportación, que por algún motivo no logran cumplir características de calidad y no logran venderse. Entonces, en este proyecto se trabajó aprovechar estos bananos y también cierta cantidad de plátano para su formulación, ¿no? Entonces, asimismo, se pensó en las características de estos bananos. Como les digo, usualmente el tema de exportación, el banano es verde, ¿no? Entonces, la mayoría debería, el mayor componente o uno de los elementos importantes de esta formulación debía ser en banano verde, ¿no? Entonces, se formuló con banano verde, cierta formulación de banano maduro, porque sensorialmente necesitábamos ese dulzor, era un snack para niños, entonces un elemento sensorial importante es el dulzor. Entonces también se consideró banano ya maduro y también plátano maduro en la formulación. Y finalmente el contenido de maní, considerando que tiene un contenido, un perfil nutricional bastante importante que serviría en el propósito de este producto, ¿no? Que era un snack nutritivo para niños, ¿no? En este caso, asimismo, se establecieron ciertas restricciones en temas de formulación, para que cumplan los ciertos criterios, y en este caso los estudiantes lograron hacer el producto un poco en casa, de forma casera. No se logró lastimosamente validar su composición final. Otra vez el proyecto fue en el contexto de la pandemia, entonces no se llegó a esta etapa, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta.
Sí, Luis menciona nuestra colaboración con Diaconía, que sí, que por cierto también ahí hace un tiempo publicó el tema de colaboraciones. Si quieren hacer actividades de voluntariado, están completamente invitados como acciones de voluntariado, y en temas de prácticas estamos trabajando con Diaconía para ver cómo se pueden trabajar en temas de o prácticas, o también seguir trabajando en temas de proyectos de titulación con este banco de alimentos, ¿no? Y bueno, sí, esta fue la utilidad que dimos en este contexto. Como les decía, recapitulando el tema de Banco de Alimentos y Diaconía, usualmente estas hortalizas o productos, si no logran tener un mayor uso, pues su destino es un desecho como tal, ¿no? En la sopa se trabajó con productos que se recolectan principalmente de supermercados y mercados de la ciudad, y en este caso del snack fue con productos productos frescos que son de la industria de exportación nacional, ¿no? En términos financieros, aunque no lo he puesto aquí, en términos de poder producir, de capacidad, eran realmente viables. Desconozco actualmente el Banco de Alimentos si está ejecutando. Ahorita actualmente estamos en un proyecto de reorganizar sus actividades en términos de administración y logística. Sin embargo, tienen la capacidad productiva para hacerlo, lo cual considerábamos los productos técnicamente viables, ¿no? Sin embargo, hay también temas de aceptación al consumidor y temas de validación con respecto al contenido nutricional, que es los trabajos aún pendientes por hacer en estos dos proyectos. Y bueno, finalmente me lleva al último ejemplo en el que actualmente nos encontramos trabajando con un proyecto de utilizar cáscaras de naranja, los cuales se recolectan principalmente de Supremaxi. Supremaxi es una de las cadenas importantes aquí en el país. Ellos tienen una variedad de productos, no únicamente los productos que comercializan, ¿no? Como un supermercado compra productos y los vende. Bueno, no los compra, reciben de las empresas y los venden, ¿no? Pero más allá de eso, también tienen sus propios productos. Tienen una línea de delicateces donde venden bebidas, cafés, jugos frescos. Uno de ellos es el jugo de naranja, ¿no? Ellos actualmente tienen, diariamente producen 2.4, alrededor de 2.4 toneladas de cáscara de naranjas, las cuales no tienen mayor utilidad. Suelen ser aprovechados por ciertos agricultores, pero en su mayoría suelen ser vertidos en los basureros municipales o los que dispongan los desechos sólidos en las ciudades donde venden sus productos, ¿no? Entonces, en su meta y en su objetivo de ser una empresa más sostenible, estamos trabajando en darles alternativas a esta cáscara de naranja, ¿no? Entonces, es un trabajo que actualmente está en su etapa final ya, y lo que se ha pensado es utilizar esta cáscara como harina para elaborar bebidas, ¿no? Los productos de bebidas como coladas son bastante populares en el mercado, y es una alternativa posible para utilizar la cáscara, ¿no? La cáscara de naranja tiene un alto contenido de fibra, lo cual es bastante importante en acompañarlas a las formulaciones tradicionales de coladas, ¿no? En este caso, como les digo, estamos aún en etapas de validación. Se está trabajando aquí, bueno, estas son las fotos que tenemos con nuestras estudiantes. En el lado derecho, en el extremo derecho, tienen como luce la cáscara, la harina de cáscara de naranja. Básicamente es deshidratar la cáscara y molerla. Y acá tenemos ya la formulación con otros tipos de productos, ¿no? Se utilizó almidón de maíz y harina de banano, perdón, no de cáscara, harina de banano, para hacer una mezcla nutricionalmente aceptable y también sensorialmente aceptable, ¿no? Recuerden que no únicamente el tema nutricional, sino también que tenga un agrado al consumidor. Hemos evaluado, si bien no tengo los resultados, como les digo, lo que han logrado los estudiantes hasta ahora es hacer una formulación de una colada incluyendo hasta el 60% de esta cáscara
esta harina de cáscara de naranja, lo cual resulta el proyecto bastante prometedor y viable como una alternativa no únicamente para Supermaxi, sino para la industria de jugos, las cuales producen una gran cantidad de desechos de sólidos, principalmente por el tema de la cáscara, ¿no? En contexto, de hecho, me olvidaba indicarles, por ejemplo, en la producción de naranja, la mitad de las naranjas son jugo y la otra mitad es el sólido que usualmente es un desecho. ¿Okay? Aquí también pueden ver otras alternativas que hay en el mercado. De hecho, este producto inferior que está acá es un suplemento nutricional. Si bien creo que los estudiantes lo encontraron en Amazon, creo que en Amazon Estados Unidos, que no es, pues las variedades son distintas, ¿no? La utilidad de esta harina de cáscara de naranja pues puede ser pensada únicamente como un suplemento que acompañan otros productos o incorporarlo en formulación de alimentos, como en este caso la colada que estamos evaluando, ¿no? Hasta aquí preguntas, no sé, andan callados el día de hoy. A ver, por aquí veo algo en el chat. No sean tímidos, si pueden activar el micrófono. Aquí Mauer me puso un mensaje y decía que existe cómo llevamos esto al sector empresarial. Todos estos proyectos, bueno, el de suero de leche llegó por una empresa, el cual, o sea, la formulación de hecho fue parte de ellos, ¿no? Ellos tienen la fórmula, fue con colaboración de la industria. El tema de la cáscara de naranja también fue propuesto por la industria. Ahora que hay un tema también de aceptación del mercado y los consumidores, ¿no? Puede, como les decía, un producto ser técnicamente viable y ahora la alternativa es comercialmente aceptable por temas de marketing o temas de líneas de negocios que tenga la industria, ¿no? Entonces, ahí está el trabajo, ¿no? Ahora, ¿cómo estas alternativas también pueden ser adaptadas a otros sectores de la industria? Es algo bastante buena la pregunta y el interés, ¿no? Se debe trabajar más en la vinculación entre la industria y las universidades para llevar o crear estas soluciones, ¿no? Y aunque ya me adelanto a la siguiente diapositiva que tengo, es lo importante de establecer soluciones que funcionen al sector o a la industria en particular, ¿no? Porque muchas de las veces, tal vez esta solución que estoy planteando para cáscara de naranja no sea la misma, no le sirva tal vez a un productor de cáscara de naranja, no sé, tal vez de jugos frescos en un restaurante, ¿no? Porque la calidad tal vez de la naranja es diferente o tal vez la calidad microbiológica es distinta que no permita hacer una harina de cáscara de naranja, ¿no? Entonces las soluciones deben ser evaluadas para las realidades y los sectores que buscamos apoyar, ¿no? Pero sin duda es un trabajo de las universidades y la empresa de seguir trabajando en estas colaboraciones. Samantha, creo que tiene ahí la mano alzada. ¿Tienes una pregunta? Sí, buenas noches. ¿Qué tal, profesor? Gracias por su excelente intervención. Yo quería preguntar acerca del rendimiento que tiene, o sea, producir esta harina de la cáscara y cómo manejan el tema de pesticidas al momento de tratarla. Excelente pregunta, Samantha. En temas de rendimiento, no tengo el dato completo, como te digo, estamos aún en desarrollo, entonces no he revisado esa parte de mis estudiantes aún la tarea. Pero creo que sí es mucho más, creo que es 1/3 se obtiene, me atrevería a decir, del sólido, ¿no? Se pierde bastante agua en el proceso. Pero el tema de pesticidas es una preocupación bastante válida. ¿Cómo trabajamos? La ventaja de trabajar con Supermaxi es que ellos tienen productores certificados, ¿no? Y eso también me regresa a la pregunta anterior, ¿no? De cómo tú debes ofrecer soluciones centradas en tu usuario, en tu cliente, en este caso Supermaxi. Es la facilidad de que ellos tienen sistemas de calidad
es desde su producción primaria, entonces no estamos hablando de cualquier naranja, ¿no? Entonces son productores certificados y controlados por sistemas de calidad, tanto en la producción primaria como cuando ya reciben las naranjas en sí, ¿no? Porque estas son naranjas frescas, que ellos aparte la usan para elaborar productos. Pero sí es una preocupación bastante válida. ¿Qué tratamiento se realiza a la cáscara? Sí, se realizan. Gracias, Yulisa, por tu pregunta. Excelente pregunta sobre pretratamientos a la cáscara. En este caso, las cáscaras, no sé si alguien tal vez haya usado, las cáscaras tienen un amargor natural, ¿no? Existen ciertos compuestos fenólicos y taninos que les van a dar un amargor natural como cualquier cáscara. En este caso se hicieron un trabajo de cocción a la cáscara para reducir el amargor y un tema de cambios de agua que se usaban, ¿no? Para reducir el contenido, ¿no? ¿Cuáles son las temperaturas y cuáles son los recambios de agua? Pues no puedo dar el detalle por temas de protección industrial, porque esta solución es para Supermaxi, pero sí, se hacen unos tratamientos a la cáscara. ¿No? ¿No más preguntas? Bueno, entonces vamos a pasar al último punto que tenía para ustedes. Y tengo esta diapo y una más. Bueno, la una más es... Pero bueno, sigamos. El tema de qué recomendaciones tengo para ustedes, ya sea por un interés de emprender, un interés de ayudar a la industria, un interés como emprendedores o futuros profesionales en la industria de alimentos, es identificar las fuentes de desperdicios o subproductos que ocurren en esos procesos productivos, ¿no? Ustedes van a estar en la capacidad, cuando estén trabajando en la industria, de ver dónde existen mermas y pensar cuál es el destino de esas mermas y cómo se podrían darle una mayor utilidad a las mismas, ¿no? O darle un cambio completo a lo que actualmente se está haciendo, ¿no? Sin duda va a haber un trabajo de caracterizar ese desperdicio, y me refiero a caracterizar en conocer cuáles son los contenidos nutricionales, características físico-químicas, que van a ser importantes en temas de si quieren formular nuevos productos usando estos desperdicios o llamados desechos, ¿no? Existe sin duda un tema de revisión literaria que hacer. Hay información disponible, no de todas, por ejemplo, hay el tema de desechos, inclusive puede ser que encuentren, me invento, el tema de la cáscara de naranja, que exista en temas de Estados Unidos, en China, donde hay una gran producción de naranja, pero no es la misma variedad de la naranja local, ¿no? Que tenemos aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, a veces, si bien la información literaria les puede dar una idea de lo que tienen sus desechos, siempre va a ser importante verificar lo que tienen, la materia prima con la que ustedes están trabajando, ¿no? También el tema de revisar productos que existen en el mercado. Hay cada vez mayor interés en utilizar o formular productos a partir de desechos y de subproductos en la industria de alimentos, lo cual es importante porque te da una idea de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que ya se está haciendo, tal vez repensar las ideas que se tienen o irse por el mismo camino, ¿no? No está mal un producto que está en el mercado, se puede replicar ustedes en su industria, eso no es copiar, es simplemente buscar alternativas que ya se sepa que existen y que se pueden, como digo, replicar y volver a hacer en el contexto, ¿no? El tema de formulación en el proceso es el trabajo propio ya de cada industria, entonces siempre revisar productos en el mercado, nuevas tendencias es bastante útil y necesario, ¿no? Entender el contexto local, nacional, internacional, tal vez un subproducto no sea popular en el mercado ecuatoriano, pero pueda tener mercados en, por ejemplo, Asia o productos europeos, o países europeos y demás, ¿no? Entonces, no centrarse en que este ingrediente, este subproducto no tenga mercado, o tal vez sí, es solo propio del mercado nacional, entonces tal vez ese puede ser un limitante, ¿no? También el tema de que ya he venido hablando hace unos minutos, el tema de pensar en una solución centrada en su cliente, en este caso la industria, o en el caso, por ejemplo, si ustedes están trabajando, en donde ustedes estén trabajando, pues pensar, esta solución que estoy ofreciendo le va a servir
a la empresa donde estoy, o tal vez tiene que vender esta idea a otro socio, o tal vez necesita de otro tipo de industria para atender ese requerimiento, ¿no? Asimismo, recuerden que una solución sostenible va a estar enmarcada en base a 3 pilares. El tema de que tener un beneficio económico, una solución que es económicamente inviable, pues ningún empresario la va a hacer, ¿no? Entonces debe ser económicamente viable, pero no únicamente el aspecto económico, sino también el aspecto social y ambiental, ¿no? Si los 3 elementos no existen o no se han pensado en esos 3 elementos, pues no podemos estar hablando de un uso sostenible al desecho, ¿no? Entonces, siempre pensar en esos 3 elementos. Y asimismo, alinear su solución o su propuesta de utilizar el subproducto, alinearlo al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, en temas de cómo pueden, por ejemplo, favorecer al tema de igualdad de géneros, al tema de desnutrición, el tema de usos de recursos, de agua y demás. Es muy importante que sus soluciones también se adapten a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y una recomendación finales son el tema de trabajar en tema o analizar estos temas como multidisciplinarios, es decir, no solo pensado en, solo yo como ingeniero en alimentos puedo hacer esta solución, o o ignoro el hecho de que se requieren profesionales en otros campos para poder evaluar soluciones. En esta misma charla les he dado un ejemplo, el tema de la formulación de balanceados, ¿no? Esto se trabajó pensado en usar físico-químicamente y nutricionalmente cómo se puede lograr un producto para alimentar cerdos y pollos. Sin embargo, para validar, pues necesitas del campo de los profesionales en la alimentación animal, ¿no? Entonces, las soluciones no son únicamente muchas veces solo con ingenieros de alimentos, sino debe ser pensados en un punto de vista multidisciplinario, ¿no? También, por ejemplo, el tema de recolectar los desechos o separar los desechos o usar, por ejemplo, nuevos equipos o nuevas tecnologías es de vital importancia, ¿no? Y ahí viene el tema también de trabajar con otras profesiones que les permitan dar apoyo en estos temas. Y finalmente el tema regulatorio, siempre va a haber el tema regulatorio si queremos comercializar un producto alimenticio, ver qué está disponible, cuáles son las limitantes o la falta de regulación que puede ser una oportunidad o una desventaja. ¿Okay? Y pues bueno, con esta frase quiero finalizar esta exposición el día de hoy. Esto fue tomado del evento de IFT de hace un par de semanas ya, que es centrado en el tema de cómo transformamos nuestro sistema de alimentación. El sistema de alimentación no es únicamente la industria de alimentos, ¿no? Les he hablado desde la producción primaria hasta el consumidor final, ¿no? Y para eso necesitamos de alimentos que sean mejorados por la investigación, por la ciencia y la tecnología, ¿no? Para abarcar estas necesidades actuales del mundo. Y eso es todo. Gracias por su atención. Si tienen dudas, comentarios, los leo, los escucho. Bueno, si no queda alguna duda o alguna especie de comentario, yo quisiera de manera personal, a nombre del IFT, el capítulo del SPOL, y también a nombre de la Universidad del Zamorano, hacer la entrega de este certificado al Máster Galo Chuchuca, y a su vez agradecerle, extenderle nuestras gratitudes por la charla del día de hoy. Hemos aprendido y hemos concientizado un poco y recordado uno de los propósitos de nosotros como profesionales de información, que es poder contribuir con la sostenibilidad dentro del contexto de la producción de los alimentos. Reitero una vez más mis agradecimientos a nombre de todos los 2 clubs para el Máster Galo Chuchuca, y este certificado será enviado a su correo. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos. Realmente espero haberles transmitido alguna emoción en este tema y hay mucho por hacer, así que espero ver sus productos y soluciones en el mercado y para la industria pronto. Gracias, Máster, por una
por su excelente charla. Queremos agradecer también al Club Zamorano. Esto fue una organización del Club Zamorano y IFT. Recordemos que estamos en la Semana de la Ingeniería en Alimentos. Les quiero invitar, mañana va a ser la sesión del IFT, está en su 6º aniversario. Va a haber un tour virtual y tenemos muchas sorpresas. Están todos invitados mañana a las 8 de la noche. Adicional, pueden todos prender la cámara para tomarnos unas fotitos, por favor. No sé si Paola quiere decir algo. Sí, buenas noches. Bueno, muchas gracias igual a ustedes, al chapter de AFT SPOL y al profesor Galo Chuchuca por igual dedicar ese tiempo y invitarnos a nosotros como crew. De igual forma, esperamos que en un futuro se puedan igual dar más actividades juntos y pues muchas gracias por todo. Vamos a esperar a que todos prendan la cámara. Ya están. Nos avisas, Michelle, por favor. Ya, a ver, sí, pueden poner su mejor sonrisa. 1, 2, 3. Otra. Ya. Gracias a todos por asistir. No se olviden mañana la sesión del capítulo a las 8 de la noche. Gracias.